Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a dar un paseo por Pepco para descubrir todas las novedades de la sección de hogar para esta primavera. Así que preparaos un cafecito o lo que más os apetezca y poneos cómodos, que empezamos. La última vez que vinimos a Pepco vimos una colección inspirada en naranjas y en esta ocasión han traído una nueva colección muy fresca de limones, que es la primera que os voy a enseñar. Empezamos por estas lámparas de mesa que tienen un estilo clásico en azul y blanco. Son una opción muy elegante para cualquier rincón de la casa y funcionan con cable, así que van enchufadas a la corriente y tienen un precio de 16 euros, que para el tamaño que tienen la verdad es que está bastante bien. Otra cosa que me gustó mucho para darle un toque alegre y de color a la casa es este ambientador de varillas de limón. El recipiente son 3 limones, así que es súper decorativo. El aroma imagino que será muy fresco, así que es perfecto ahora para la temporada. Cuesta 6 euros, así que es de esos detalles que además de aromatizar la casa también decoran. ¿Y qué os parece este macetero de cerámica con estampado de limones en relieve? A mí me parece súper bonito con ese toque fresco y primaveral de los limones y las hojas. Además el tamaño está bastante bien y con una plantita dentro puede quedar precioso. Además cuesta 4,50, así que creo que está genial. Esta ensaladera también creo que os va a encantar. El detalle de los limones con las hojas en un lateral me parece precioso y le da un toque muy especial sin ser demasiado recargado. Es perfecta para servir una ensalada o cualquier cosita ahora de cara al buen tiempo. Además es bastante grande, mide 25 centímetros y pesa bastante y cuesta 7 euros. Y como dato interesante os puedo decir que está pintada a mano. Siguiendo con esta colección tenemos este vaso de cristal con tapa de bambú y pajita de cristal con estampado de limones. Me parece perfecto para una limonada, un refresco o cualquier bebida bien fresquita ahora que llega el buen tiempo. Tiene bastante capacidad, así que es muy práctico y además queda monísimo también para servir en la mesa y cuesta 4,50. Otra cosa muy típica de las colecciones de Pepco, sobre todo en primavera-verano, son estos dispensadores de bebidas. Este en concreto es de cristal con tapa metálica y el grifo viene desmontado que está dentro. Tiene un estampado de limones muy sutil en relieve, pero al ser transparente queda muy ligero y elegante. Me parece perfecto para limonadas, zumos, refrescos o incluso agua con frutas y cuesta 5,50. Esto de aquí es una cajita tipo joyero con el mismo estampado que hemos visto antes en la lámpara. Por dentro está forrada como con un acabado tipo terciopelo, perfecta para guardar joyitas y cosas pequeñas. Y cuesta 6 euros, así que es otro detalle bonito y práctico a la vez. Por supuesto, también han sacado de esta colección la mantequera con limones y hojas. Es de cerámica y está pintada a mano y es de esos artículos que además de tener una utilidad también decoran y quedan muy bonitos en la cocina o en la mesa y cuesta 5,50. A conjunto tenemos esta taza que también está pintada a mano y por eso no es apta para lavavajillas ni para microondas, así que hay que lavarla a mano. Tiene una capacidad de 360 mililitros que está muy bien para café con leche o una infusión y cuesta 4 euros. También vi este servilletero de cerámica con limones y detalles en azul. Tiene un toque elegante pero a la vez fresco y es perfecto para colocar las servilletas de una forma más cuidada en la mesa. Y cuesta solamente 2,50. Para servir aperitivos esta primavera y verano tenemos este pack de 2 cuencos en forma de limón. También están pintados a mano, así que tienen ese toque especial y el pack de 2 cuesta 4 euros. Son perfectos para poner aceitunas, frutos secos, fruta o cualquier cosita para picar y quedan monísimos en la mesa. Una de las cosas que más me gustaron de la colección es esta jarra de cerámica que me parece preciosa. Está pintada a mano y yo personalmente la usaría como jarrón para decorar así tal cual o para ponerle flores porque creo que quedaría ideal. Además es bastante grande, así que luce mucho en cualquier rincón y cuesta 7 euros.
Por aquí tenemos otro macetero con el mismo estampado de la lámpara en tonos azules y con ese toque clásico. Además, estos tonos vienen genial para decorar la casa en verano porque se sienten más fresquitos y cuesta 4 euros. Este jarroncito de cerámica es del mismo estilo, con un aire clásico en tonos azul y blanco. A mí me gustó bastante y creo que queda bien con flores o sin ellas y cuesta 6 euros. Mirad qué tenemos por aquí, es un marco de madera y viene con una lámina que a mí personalmente me parece preciosa para dejarla tal cual, aunque si queremos siempre podemos cambiarla por otra que nos guste más. El marco se ve de muy buena calidad y el color también es muy bonito. Es de 30 x 40, que es un tamaño bastante práctico y cuesta 6 euros, que para el tamaño que tiene y lo que suelen costar los marcos creo que está muy bien. También tenemos este otro dispensador de bebidas que en este caso es de plástico. Como podéis ver, dentro vienen 4 vasos también de plástico, así que es un conjunto muy práctico y me parece perfecto para llevar de picnic al camping o incluso a la playa para agua, zumo o cualquier bebida fresquita. Además viene con su grifo y su tapa y cuesta 6 euros. Y con los dos estampados de esta colección, el de limones y el azul, tenemos también los cojines para sillas de exterior. Vienen con lacitos para poder atarlos y que no se muevan. Además, el tejido es tipo impermeable, así que son perfectos para exterior. Son de 40 x 40 y tienen un precio de 4 euros. Y se venden en packs de 2 unidades, así que cada cojín sale a 2 euros. Y ahora pasamos a la parte de menaje de cocina de esta nueva colección. Lo primero que vemos es este tapón para botellas de vino, que es reutilizable, así que es perfecto para cerrar las botellas y que no se queden abiertas y cuesta solamente 1,80 €. Para poner una mesa bien bonita tenemos este pack de 4 servilleteros en forma de limón. Son muy frescos y decorativos, perfectos para darle un toque especial a la mesa y el pack de 4 cuesta 3 euros. Paños de cocina que nunca pueden faltar y además siempre vienen bien. En este caso vienen en packs de 2 unidades de 45 x 65 y cada uno es diferente, uno liso en color azul y el otro con estampado de limones. Y el pack cuesta 3,30 €. También tenemos este camino de mesa en color blanco con el estampado de limones de la colección. Es así como en la foto, muy fresco y perfecto para esta época. Además, la tela es súper ligera, así que queda muy bonito sobre la mesa. Mide 35 x 150 y cuesta 4 euros. También tenemos el delantal de la colección. Cualquier día me voy a comprar un delantal porque nunca uso y me está empezando a apetecer tener uno. La verdad es que es muy bonito con los limones y los tonos azules que tiene toda la colección. Mide 60 x 80 y cuesta 3,30 €. Y ya si queremos completar todo el conjunto también tenemos la manopla para el horno que cuesta 1,50 €. Esta no sé cómo será, tengo que decir que yo me compré la de la colección pasada de naranjas y es bastante fina y si aguanto mucho rato la bandeja del horno me quemo. Y claro, la finalidad del guante para el horno es no quemarte. También vi estas bandejas de madera en 2 tamaños diferentes. Esta es la grande que mide 38 x 25 y me parece súper versátil y atemporal. Sirve para cualquier época del año, para poner decoración encima, hacer un centro de mesa o incluso para llevarte el desayuno, un café o algo de comer al sofá o a la cama. Cuesta 10 euros y luego tenemos este tamaño más pequeño que es de 30,5 x 20,5 más o menos y cuesta 7 euros. Por el tamaño que tienen podemos llevarnos las dos o si no elegir el tamaño que más nos convenga. Seguimos con estos cojines que tienen una mezcla de los dos estampados, el azul y el de limones. Por el tipo de tejido yo diría que están más pensados para exterior. Son de 50 x 50, así que tienen un tamaño bastante grande y cuestan 7 euros.
Y para acabar esta colección tenemos una vajilla con un estilo clásico en tonos azules que recuerda a las vajillas antiguas, con ese toque vintage. Es de esas piezas que visten muchísimo la mesa sin necesidad de añadir mucho más. Hay varias piezas, tenemos el plato de postre que cuesta 4 euros, este bol que es monísimo la verdad y cuesta 4 euros. Perfecto para un snack, para yogur, para cereales, fruta. También hay una bandejita rectangular que es perfecta, por ejemplo, para poner sushi, que cuesta 3,50, es esta de aquí. Y para completar la vajilla tenemos el plato llano grande por 5 euros, el plato hondo a conjunto súper bonito que cuesta 6,50 y un plato llano ovalado que cuesta 7 euros. Contadme en comentarios qué os parece esta vajilla y si la compraríais. A mí, aunque tiene ese estilo más vintage como antiguo, me parece súper bonita, de esas que no pasan de moda y además perfecta para esta temporada de primavera y verano. With a feeling in our eyes, felt like we had it all. We were dancing in the dark. Vamos ahora con otra colección nueva que, como veis, sigue con el tema de las frutas. En este caso es de fresas y cerezas, también muy alegre y perfecta para esta temporada. Empezamos por esta taza de fresas que es monísima y estuve a puntito de llevármela. Tiene una capacidad de 360 mililitros, está pintada a mano y cuesta 3,50. Y también tenemos este otro modelo que es un poquito más bajita y con estampado de cerezas y cuesta 4 euros. Y estos son los paños de cocina de esta colección. Vienen en pack de 3, son de 45 por 65 y cada uno es diferente. Uno con estampado de fresas, otro de rayas y otro en rojo liso. Y el pack de 3 cuesta 2,50, que está genial de precio. Por aquí tenemos el camino de mesa con estampado de cerezas, es de 35 por 150 y cuesta 5 euros y es así como veis en la foto. De esta colección también han sacado las cortinas, son blancas y si os fijáis tienen un bordado de cerezas también en blanco, así que queda muy discreto. Miden 140 por 2,50, el conjunto cuesta 15 euros y me da la sensación de que el tejido deja pasar bastante luz, así que pueden quedar muy bonitas y ligeras en casa. Esto de aquí me ha encantado, tiene pinta de ser una cesta de picnic, es bastante grande y no la he podido bajar porque estaba muy alta. Cuesta 20 euros y me parece perfecta para un plan de picnic ahora con el buen tiempo que apetece muchísimo. Y además tiene esta tela de cuadritos en blanco y rojo que le da un toque muy bonito. Por aquí os enseño este cojín de cereza gigante que me pareció súper original. Es un cojín decorativo pero también lo podéis usar para estar más cómodos en la cama o en el sofá. Mide 50 por 59 y cuesta 9 euros. ¿Qué os parece? ¿Os lo compraríais? Feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. Bueno, seguimos con más cositas de esta colección. Como veis, hay cosas que ya han arrasado, como esta vela de la que solo quedaba una, aunque me imagino que repondrán porque es una colección muy nueva. Es una vela aromática de cereza preciosa con tapa de silicona y cuesta 5 euros. Este marco para fotos también me gustó mucho, es en color blanco con ese borde ondulado que le da un toque muy bonito y además viene con una lámina de cerezas que podéis dejar si os gusta o cambiar por una foto vuestra. Es para una foto de 10 por 15 y cuesta 3 euros.
Por aquí tenemos mantitas finitas, perfectas para esta temporada. Ahora que empieza el buen tiempo, todavía hay momentos en los que apetece taparse un poco, pero ya no tanto como para usar una manta gruesa. Esta tiene estampado de cerezas, es muy ligera, mide 130 por 160 y cuesta 3 euros, así que está genial. Este cojín tiene forma de corazón y un estampado de cuadritos en blanco y rojo, como la cesta de picnic que hemos visto hace un momento. Es perfecto para darle un toque especial al sofá o a la cama, aunque yo personalmente lo veo más para una cama, y tiene un precio de 6 euros. Aquí debajo tenemos este otro cojín en color blanco con estampado de cerezas. Si os fijáis, las cerezas tienen otra textura, lo que le da un toque diferente. Por detrás es totalmente liso, viene con el relleno incluido, mide 45 por 45 y cuesta 10 euros. En esta zona tenemos cositas para la cocina, como esta jarra de cristal para agua o zumo. Tiene estampado de cerezas, es de borosilicato y el asa en color verde le da un toque muy bonito. Tiene una capacidad de 1,7 litros y cuesta 5 euros. Esta base para tartas o para pastas de cerámica es una monada, tiene 2 cerezas en el centro y el borde en color verde y además está pintada a mano, así que tiene un toque especial. Cuesta 7 euros y en la mesa con unas galletas, una tarta o cualquier cosa tiene que quedar espectacular. Los maceteros de esta colección son de cerámica en color blanco con estampado de cerezas, que le dan un toque de color sin ser demasiado recargado y tienen un precio de 4 euros. Y todas estas piezas que os estoy enseñando ahora están pintadas a mano. Este bote es una de las cosas que más me han gustado de esta colección. Lástima que solo quedaba este y como podéis ver está roto en la parte de la tapa, el rabito de las cerezas, así que imagino que por eso no se lo han llevado. Espero que repongan porque es muy bonito. Es un bote de cerámica perfecto para guardar galletas, café, cápsulas del café o lo que queráis. Y además de útil, decora muchísimo la cocina y su precio es de 6 euros. Otra cosa que me pareció diferente y original es este molde para horno de cerámica con estampado de cerezas. Es muy bonito, mide 28 por 18 y cuesta 6,50. Pone que está pintado a mano, pero a la vez indica que es apto para lavavajillas, algo curioso porque normalmente no lo recomiendan en este tipo de piezas. Es un molde muy versátil porque lo podemos usar para hacer magdalenas, bizcochitos o incluso recetas saladas como con verduras y huevo. Así que se le puede dar bastante uso. Y por aquí tenemos más velas aromáticas con aroma a cereza que de verdad no sabéis lo bien que huelen. A mí me recuerdan a las piruletas en forma de corazón de toda la vida. Ese olor tan característico, pues me encanta, es una maravilla. Estas son velas grandes de 3 mechas con tapa y cuestan 5 euros. Y luego tenemos esta otra en envase de cristal en color rojo, también con aroma a cereza, que cuesta 4 euros. De esta colección también tenemos los cojines para sillas con estampado de cerezas y esta mesita auxiliar en color blanco que me gustó mucho y me pareció muy interesante. Mide 36 por 45 por 36 y tiene un precio de 20 euros. También vi estas lámparas en forma de seta que llevan bastante tiempo siendo tendencia. A mí este tipo de lámparas me encantan, de hecho tengo una muy parecida en casa y estoy encantada. Cuestan 10 euros y funcionan a pilas, así que son inalámbricas y muy cómodas porque te las puedes llevar donde quieras sin necesidad de tener enchufe. Son perfectas sobre todo ahora de cara al buen tiempo para zonas exteriores como balcones, terrazas o jardines, aunque también las podéis usar dentro de casa. Lo único es que las pilas con el tiempo van perdiendo potencia y alumbran menos, así que hay que ir cambiándolas, pero bueno, sigue siendo una opción muy práctica. De esta colección también tenemos esta plantita artificial colgante con el macetero de cerezas. Tiene muchos detalles como las piedrecitas y aunque es pequeñita queda muy mona. Cuesta 5 euros y es perfecta para colocarla en una estantería en alto para que las hojas caigan.
Todavía sigue la colección de olivo, que es la que os enseñé en el vídeo anterior de Pepco. No me voy a centrar en enseñarlo todo otra vez, solo os voy a enseñar las cositas nuevas que no aparecieron en ese vídeo, pero si queréis ver la colección completa os invito a que vayáis a verlo. Por ejemplo, este bote no me suena haberlo visto la otra vez. Al final no siempre traen todo a la vez, van incorporando cositas nuevas poco a poco. Es un bote de cerámica con las ramitas de olivo y la tapa de madera, muy bonito, y cuesta 6 euros. También he visto como novedad este recipiente de cristal con asa de bambú. No tengo muy claro para qué está pensado exactamente, aquí pone que es un cubo de cristal con asa de madera, así que no sé muy bien cómo usaría yo esto. Tiene una capacidad de 2,5 litros y cuesta 6 euros. Dejadme en comentarios para qué lo usaríais vosotros, que tengo curiosidad. Y por último de esta colección quiero destacar este dispensador de bebidas de cristal con tapa de madera que me parece precioso y atemporal. Es perfecto para tener agua siempre disponible en la cocina o para ocasiones puntuales como servir zumos o refrescos. Cuesta 6 euros y viene con el grifo dentro que hay que montarlo. Ahora os voy a enseñar cositas sueltas que he visto nuevas, como por ejemplo esta guirnalda en forma de tulipanes de colores. Viene en pack de 10 luces LED, mide 1,65 m y cuesta 6 euros. Vienen en esta cajita, son todas en tonos rosas y lilas. Y aquí hay un botoncito para poder apretarlo y que podamos ver cómo quedan encendidas. También os quiero enseñar este cojín que me encantó para esta época del año. Es un cojín con margaritas en tonos neutros y con textura. Muy bonito y además muy fácil de combinar. Perfecto para darle un toque floral a cualquier rincón, pero de forma discreta. Mide 45 x 45, cuesta 7 euros y viene con el relleno incluido, así que está genial. Además, la funda tiene cremallera oculta por detrás, así que no se ve y es muy fácil de quitar para lavar. Otra cosa que me pareció muy práctica es esta mesa auxiliar para balcón. Es perfecta para balcones pequeños donde no hay espacio para una mesa, pero poder tener un sitio donde apoyar un café o leer un ratito. Es metálica en color negro y tiene unos enganches para sujetarla a la barandilla. La podéis quitar o dejar fija según os apetezca y cuesta 15 euros. Y también vi esto que me pareció muy interesante ahora de cara al buen tiempo. Son unas lámparas solares para el jardín que se clavan en la tierra para ponerlas en el jardín o en alguna maceta y cada una cuesta 2 euros. Y ahora nos adentramos en terreno peligroso, las tazas. Me voy a centrar como siempre en las nuevas porque hay algunas que ya están siempre. Por ejemplo esta de aquí con detalles en rojo y el interior también en rojo que cuesta 3 euros. Esta otra me gustó muchísimo porque es de doble cristal y tiene unos pétalos de flores en el interior. Creo que con el café o una infusión dentro tiene que quedar un efecto muy bonito y cuesta 4 euros. También vi esta otra taza con una frase en colores pastel que dice: una buena mañana es una mañana tranquila o una mañana lenta. La frase está en las dos caras, tiene el asa en color rosa y cuesta 3 euros. Esta también es preciosa y perfecta para esta época del año. Después vi esta de las sardinas, que me parece ideal para el verano por los colores, no sé, es muy original y además cuesta solo 1,50 €, así que es súper económica. De esta también tenemos otro modelo con los cangrejos y demás al mismo precio. Y esta de aquí que me llamó mucho la atención por el asa, porque es bastante diferente y cuesta 4 euros. Como veis hay muchísimas tazas y todas muy económicas, así que es muy difícil salir de Pepco sin llevarte alguna. Esta de aquí también es novedad y me llamó mucho la atención. Tiene ese estilo antiguo, vintage, me recuerda a las tazas para el típico té con pastas de la tarde. Viene la taza con el platito a juego y el conjunto cuesta 6 euros.
Ahora vamos a ver las velas. Aquí en Pepco hay un montón de todos los aromas, colores y estilos, pero me voy a centrar en las nuevas. Por ejemplo, estas de café irlandés que ya llevan tiempo y es que estoy enamorada de estas velas porque huelen increíble. Además son velas de cera de soja, que es un dato interesante porque son más saludables y normalmente suelen ser bastante más caras, pero aquí están muy bien de precio. Y ahora han sacado nuevos aromas de estas velas de soja, como esta de frambuesas con nata, que huele espectacular, y la verde también huele muy bien, pero mis favoritas siguen siendo la de café irlandés y la de frambuesas con nata. También han sacado estas velas nuevas que me parecen muy elegantes por el envase, además tienen tapa dorada. Hay diferentes aromas y colores, pero mi favorito es esta de café, que huele espectacular. A mí el aroma a café me encanta, me parece de los más hogareños que hay. Cuesta 5 € y como os digo hay varios aromas a elegir, todos huelen bien, pero mi favorito es el de café. Aquí os la enseño sin tapa para que veáis cómo queda, porque el envase es muy bonito y con este color tiene que quedar preciosa cuando está encendida. Por último, os quiero enseñar algunos vasos de cristal de Pepco. Estos de aquí no son novedad, de hecho los suelen tener siempre, pero yo tengo uno igual y siempre que lo enseño me preguntáis por él. Así que para que sepáis que aquí lo podéis encontrar, vienen en packs de 2 y cuestan 4 €. Aquí en Pepco tienen muchísimos vasos de cristal muy bonitos y además muy económicos, así que cuando vengáis echadle un vistazo. Y estos en forma de flor no los había visto antes, se venden en packs de 4 unidades y cuestan 6 €. Este os lo he podido sacar porque el cartón estaba roto y así lo podíais ver mejor. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis visto cositas interesantes y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar en esta temporada de primavera-verano. O que, como os digo siempre, por lo menos hayáis pasado un rato entretenido y relajado yendo de compras desde el sofá sin salir de casa y sin gastar ni un euro. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos visto y qué es lo que compraría. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!